Hemos tenido la posibilidad de venir a una exposición de cuadros japoneses y tal, que ha organizado Ayane, es amiga nuestra, y han organizado ella y María Eugenia también con los perfumes, cuadros japoneses, etcétera. Han propuesto diferentes cuadros y tal. Bueno, hemos empezado en noviembre de 2023. Ajá. Era primera exposición Sí. en Bilbao. Ajá. 2023 empezasteis. Eso es, en Ajá. 2023. ¿Pero tu madre también antes estaba haciendo exposiciones? ¿O? Mi madre estudiaba en la Universidad de Sí. Arte. Ajá. Y le gustaba mucho dibujar y Ajá. eso. Y después estaba trabajando en una empresa japonesa. Ajá. Y organizaba eventos, exposiciones en otro país o dentro de Japón también. Ajá. Pero como era muy industrial y no Ujú. tenía corazón esa empresa, Sí. pero ella también es una artista. Ajá, también porque ella eso dibuja, es, o sea, eso es. ajá. Sí. Entonces ella entiende Sí. el sentimiento de los artistas. Ujú. Entonces quería hacer una exposición que Ajá. tiene más como sentido y más como cuidada Sí, sí, de sí, sí. artistas. Ajá. Por eso ella quería independer de la empresa y así hemos empezado todo. Sí. Bueno, Ayane, entonces explícanos un poco los cuadros. Sí. Vale, son las obras de Junko Memiya Ajá. y su técnica es pintura japonesa, Ajá. Nihonga en japonés. Sí. Y está usada para sacar color, pigmentos naturales. Ujú. Y también está dibujando encima de papel washi, es como papel japonés. Ajá. Y bueno, estos son reproducidas de la alta calidad. Ajá. Las líneas que vemos en su obra son muy finitas y muy delicadas. Ajá. Ella usa un pincel Sí. muy finito Ajá. y después quita más. Sí, para lo que has sea- explicado eso antes, sí. Es que, suficiente bueno, para que vean un poco la Sí, gente, eso vamos es, a acercarnos. por favor. Es que mira, es súper delicado, o sea, está todo como súper detallado y parece como que emite luz, ¿no? Eso ¿Y es. por cómo lo hace eso? O sea, ¿cómo consigue esa luz que emite? Bueno. ¿Es solamente blanco, color blanco o...? Yo creo que sí, blanco y azul. Ajá. Decimos que el mundo azul de Junko Memiya. Bueno, María Eugenia, entonces otra vez aquí, ya Otra vez. habitual del canal. Sí, sí. No, ya hemos hecho la entrevista, bueno, nos ha explicado un poco el tema de la exhibición y todo eso, y bueno, cuéntanos un poco a ver cómo se os ocurrió hacer esta colaboración. Yane contactó conmigo, incluso desde Japón, para poder organizar este evento y me pareció una idea muy buena. Yo había estado también en el Museo de Historia y Arte de Durango, Ujú. entonces unir un poco lo que es esta parte artística, visual, Ajá. con la parte olfativa, ¿no? Que a ella le transmitía también Ajá. esa atmósfera del reconocimiento visual de lo que te transmite un cuadro, también con la incorporación del olfato. O sea, ella ha hecho la traducción del artista a ella, o sea, ella ha captado y luego te ha explicado y luego ya... Sí, o sea, me ha explicado lo que a ella, en 3 palabras, le transmitía ese cuadro. Vale. Y luego con eso hacíais entonces... Eso es, entonces yo encontré esas 3 palabras que el perfumista en su momento transmitió de su perfume. Ajá. Y hemos encajado para conseguir los aromas que ella interpreta, que pueden también representar esa imagen, esa obra de arte. Qué bueno. Entonces venía gente y, o sea, tú también explicabas el tema de perfume y el tema de... Eso es, Ajá, sí. qué bueno, qué bueno. Y entonces enlazábamos un poco esa interpretación olfativa. Sí. Y luego, ¿cómo ves? ¿Ya cuánto tiempo llevas viviendo aquí, has dicho? O sea, Yo creo que ¿País 6 Vasco? años ya. 6 años. ¿Y cómo ves la sociedad vasca o cómo comparando con la japonesa? Más o menos. Buena pregunta. Sí, sí. La verdad es que es muy difícil de explicar en una palabra. Por ejemplo, comparando con japonés, la gente de aquí son más cercanos. Ajá. Ah, en Japón Muy son más distantes. Más Sí, sí, algo, ajá. y como tenemos más distancia Sí, y sí. más como individual. Sí, sí. Ajá. Pero aquí la gente siempre está juntando en bar Ajá, para sí. hablar.
Ajá. A mí me parece que la cultura de juntar en bar es muy buena, ¿no? Sí, sí. Como si tenemos un corto tiempo, ya podemos estar con alguien. Aprovechar para estar con gente y así y Eso tal. es. Joder, qué bien. Está bien. ¿Y en otros aspectos entonces estás más cómoda aquí o en Japón? ¿O según para qué cosas? Eso es, según depende. Sí. Por ejemplo, yo tengo personalidad muy japonesa, yo creo. Y también cuando estoy en España, yo soy más como de España, muy de España. Sí. Yo tengo dos modos. ¿Y cómo es? O sea, la parte japonesa, ¿cómo es más o menos? La parte japonesa, bueno, para saludar a la gente no voy a abrazar ni Ajá, más besar. más, sí, más Eso distante, o sí, es. ajá. Y también para hablar no hago tanto gestos. Ajá, todo más quieto. Sí, eso Y es. aquí, cuando vienes aquí, o sea, te sueltas y tal, y ya más diferente y... Eso es también como cuando estoy hablando con la gente, la manera de pensar no es lo mismo. Ajá, Por ejemplo, la manera de, no sé cómo decir, ¿cómo se dice? Como la cara, Sí. gestión de la cara, no sí, sé sí, cómo. sí, sí, los gestos de la cara, Eso sí, es, sí. gesto de la cara no son iguales cuando Ah. estoy en Japón y aquí. O sea, tienes que un poco, sí, cambiar. Qué curioso, Eso sí, es. sí, sí. Ajá. Y la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo era? A mí me parece que como yo tengo personalidad muy japonesa, quizás más cómodo vivir en Japón, Ujú. porque soy japonesa, ¿no? Ajá, sí. Algo natural. Sí, sí. Porque casi toda la vida he estado en Japón. Esta es la misma, sí. Sí, misma autora. Ajá. Y los dragones que hemos visto antes, Ajá. y estas dos y otros dos son de pareja, como Ajá. dos obras, pero una obra también. Ajá. Oh, qué pasada, ¿eh? Son chulísimos. Hay el color, los colores y todo, los azules. Siempre dibuja con azules y tonos, Eso es. duotonos, hay con el blanco y negro un poco grises y tal. Dibuja mucho de lunas y dragones y naturaleza como flores Ajá. y animales. Sí, esos que son como nenúfares o no, nenúfares no, como diferentes plantas o así, ¿no? Eso es. Y bueno, he aprendido sobre estas obras Ujú. y estas flores son de, no sé, no había traducción en castellano, Ah. entonces en japonés es Shirobana Manjusage. Y que bueno, y no hay Eso es. traducción entonces. No he Vale. encontrado. Ajá. Y tampoco no he encontrado una traducción para decir esta luna. En japonés es sengetsu, Ajá. como luna finita, pero Ah, exactamente para sí, esta porque es luna como- se llama sengetsu. Sí. Es que la luna también es chulísima, ¿no? O sea, hace como hiperrealista la luna. Eso es. Y para mí a veces es muy difícil traducir los títulos Ajá. porque no quiero romper su mundo. Sí, sí, sí. Bueno, de otros artistas también. Ajá. Entonces yo elijo con mucho tiempo, con mucho cuidado para cambiar. Ajá. Qué Idioma. interesante, sí, sí. Y vuelvo de estas flores Ujú. y yo considero, bueno, consideramos que este flor es del cielo. Ajá. El cielo pero de noche o así, ¿no? O sea, tipo al atardecer o atardecer, noche, el cielo. No, es cielo de cielo como heaven. Sí, sí, sí. Heaven, pero tipo el espacio, digamos. O sea, Eso es, sí, sí, eso vale, es. vale, vale, vale. Perfecto. Sí, sí, muy chulo. Es que son como muy profundos los azules y Sí. todo. Muy guapo. Aquí hemos interpretado aquellas imágenes de los dragones Ajá. que tenemos detrás Sí. tuyo. Luego, en este caso, hemos representado lo que son las flores blancas, Ajá. que son estos dos cuadros. Y ya por suerte, la tercera imagen no la tenemos, que son los peces, las carpas, digamos, que son Ajá, sí, sagradas sí, en sí, sí. Japón, pues ya no las tenemos porque se han vendido. Qué bien. Pues... Hola, bueno, perdón por interrumpir el vídeo, simplemente era para comentaros que nosotros hacemos este tipo de entrevistas para informar a la gente sobre temas culturales, lo que hacen diferentes profesionales, pero bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura y nosotros nos dedicamos a reformas de caseríos, viviendas de planta nueva, edificios públicos. Y abajo tenéis un link para que os podáis suscribir a nuestra newsletter. Solemos enviar información sobre arquitectura, etcétera. Y bueno, echarle un vistazo al canal de YouTube y animaros a suscribiros también, ¿vale? Que nos es de gran ayuda para
poder seguir haciendo estos vídeos de otras temáticas. Bueno, y ahora sí, seguimos con el vídeo. Ella os enseña sus obras y vosotros exponéis aquí, ¿no? Tengo mi mía. Sí. Mi madre le conocía y ahora yo tengo yo tengo buena relación con ella también. Ajá. Ella ha estudiado técnica, pintura japonesa, Nihonga, y como dedica mucho tiempo y poco a poco consigue su estilo en Nihonga. Sí, ajá. Y compra un pincel muy finito. Ajá, sí, y sí. después quita más. Y como lo que queda muy poquito. Incluso ya más, o sea, el más Eso finito y es. le quita, sí, sí. Y dibuja. Ajá, Y sí. por eso como las obras, en las obras de ella, las líneas son muy, Sí, sí. muy delicadas y finitas. Sí, 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 qué bueno. Pues ahora veremos. Este fotógrafo ¿Sí? vive cerca del Monte Fuji Ajá. y espera un momento para sacar una Ajá. foto. Ajá. Entonces, como parece que una foto y fin, pero detrás hay mucho trabajo. De preparación y Eso tal. es. O sea, espera el momento y todo. Eso es, también buscar un lugar para aparezca bonito. Como Y aquí se ve la luna y todo. Sí, sí, es una pasada. ¿El buscador escribes también en japonés? bueno, sí, Sí, en a este ver, ¿puedo ordenador. así enfocar? Sí, por curiosidad también. En este ordenador tiene 3 idiomas, de inglés, castellano, japonés, entonces a veces me complico. Ajá. O sea, el teclado tienes normal y luego Eso tienes es. que hacer como combinaciones. Aquí tengo. Sí. Y en japonés también hay modo japonés Ajá. y también de abecedario. Sí. Y bueno, hablando de arquitectura, o sea, estáis reformando, me interesa el tema de la arquitectura en Japón también, que es muy diferente. Bueno, yo cuando estuve también es que era todo totalmente diferente, la lógica comparada con la de aquí. Y para que cuentes un poco, bueno, a la gente cómo ves la arquitectura, las casas. Bueno, a mí me parece que este sector es muy interesante para mí. Sí, ajá. Me gusta mucho. La arquitectura, dices, ¿no? La arquitectura y la construcción también. Sí, ajá, Me sí, gusta, sí. me encanta. Ujú. Y lo que tenemos aquí es muy bonitos, muy bonitos, Bueno, ajá. muy elegantes. Ajá, sí, la los verdad. edificios y así. Ajá. Sí, y todo muy diferente que tenemos en Japón. Sí, ¿y te gusta más lo de aquí o lo de Japón? O Me gustan las dos. las dos. No Sí, puedo sí, elegir. está. Sí. ¿Y Sí. qué cosas te gustan más de la arquitectura de Japón, por ejemplo? De Japón. Por ejemplo, si hablamos de casa, Ajá. a mí me gusta mucho la cultura de quitar zapatos cuando entramos en Sí, la sí, casa. sí. Eso también tienen en Rusia, ¿eh? Mi Sí. mujer, bueno, ella es rusa y bueno, ya la conoces también, bueno, eres amiga y tal. Y ellos también lo mismo, antes de entrar en casa, mira, los zapatos fuera, si Exacto, no. lo mismo. Sí, sí. Incluso para ir al baño tenéis zapatos diferentes, ¿no? Sí, Sí, eso sí. es. Y también a mí me gusta mucho el olor que tiene Ajá. la habitación japonesa. Ajá. ¿Y a qué huele? Es de tatami, olor Sí. de tatami como... Sí, como en la... Pero que es como esparto, así, o el olor, bueno, no sé. Eso es como, no sé cómo se dice, pero es de hierba, Sí, yo creo. ajá. Y huele muy bien. Sí, y el ambiente se impregna con Eso ese olor. es. Qué interesante. Yo creo que hasta las casas modernas, Ajá. yo creo que una habitación tendrá de una habitación japonesa. Sí, ajá. Pero tatamis en los pisos nuevos no hay tatamis, ¿no? O algunos tienen. Sí, 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 en Sí. piso también. Cuando vivíamos en pisos, Ujú, sí. también había una habitación de eso. Solo una, o sea, las otras son normales y luego está una habitación con tatami, digamos. Eso es como una habitación de tatami y otro como moderna. Sí, joder. Entonces vivías en la ciudad y luego fuera también en el campo tienes familiares o también tenéis Sí, o gente sí, conocida, sí. porque la arquitectura es diferente también, ¿no? En el campo y sí, Sí. sí. Por ejemplo, yo tengo familia en parte norte de Japón Ajá, y en Kioto también. ajá. Y bueno, norte de Japón tiene una casa más tradicional Ujú. y de Kioto no recuerdo. Ajá. No recuerdo, he visitado ahí, pero era muy pequeña. Creo que la casa del norte es un poco más tipo de madera, tipo caserío, bueno, como un caserío de aquí, pero en vez de piedra, Eso pues como de es, madera, más como de eso. suelos de tatami y tal, ¿no? Eso, Eso es.
Yo, También, sí, sí, no, yo me sorprendí mucho cuando estuve en Japón, que igual ves imágenes de casas japonesas y parece todo súper cálido y tal, pero es que nosotros estuvimos en otoño y hacía mucho frío, ¿no? O sea que, bueno, hay Sí, sí, estufa, sí, pero sí, sí. que como que visualmente parece cálido, pero luego in situ Frío, ¿no? frío, sí, 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 sí. sí, 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 Y luego sí. tenían la Eso estufita ahí es. debajo de las mesas y así para calentarse. Eso es. ¿Eso como también lo ves así o cómo lo ves? Yo tengo, no, yo estoy de acuerdo totalmente con Ajá, eso. sí. Bueno, algunas casas de campo, como tipo más tradicionales, ¿no? Quizás si tienen reforma, quizás está más caliente, pero en general este tipo de casa quizás Sí. está un poco más como fresquito dentro. Sí. Pero no puedo confirmar nada. Sí, no pero, sé. pero las paredes son de papel, de arroz, o sea, son de papel, ¿no? Ah, ¿Souji? sí, no hay, o sea, bueno, en las antiguas, en las tradicionales, Sí, eso es, pero ahora mismo como es una puerta, sí. Ajá, no sé cómo se decirlo, tiene una estructura de la casa, ¿no? Sí. Y dentro sí que hay ese tipo de la sí. puerta. Y fuera, bueno, las paredes también tienen aislamiento y así, pero poco, ¿no? Son finitas las paredes. Yo no creo que tan finito. Ah, no, Yo, con a mí, aislamiento no. sí. Pero tampoco no he estudiado muy bien, Ah, así que no puedo decir. Sí, sí, pero no, porque en las imágenes se ve en los templos también, todo espacios muy abiertos, también con grandes cristaleras, o, ¿no? O sea, Dicen que mi familia, antepasados, han creado un santuario. ajá, han creado, o sea, han construido ellos. Eso es. Ajá. Y todavía queda. Entonces, para celebrar en el baño y tal, Ajá. vamos ahí. Sí. Y es muy interesante y muy bonito cómo está Es muy hecha. antiguo el santuario, muy antiguo. Eso es, muy antiguo. A mí otra cosa que me sorprende es que, por ejemplo, yo aquí veo a la gente y no veo mucha gente, por ejemplo, que se le ocurra hacer como vivir aquí y hacer una exposición, por ejemplo, ir a vivir a Japón y crear exposiciones con gente de aquí en Japón. Es como muy, ostras, yo creo aquí somos como más, nos cuesta más hacer ese tipo de cosas. Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no lo ves así? Pero dices que para la gente de aquí, para exponer en Japón es muy difícil. No, difícil no, que no tenemos tanto espíritu. Yo creo que aquí la gente nos cuesta mover bastante, sí. En cambio, en Japón, ¿a vosotros os ha costado mucho venir aquí y hacer ese salto o no tanto? Yo creo que sí, ¿no? Es También. como una Sí, aventura. sí, pero ¿os da mucho miedo ese cambio o estáis más acostumbrados? O... Yo creo que en general tendrá más como un poco de miedo. Necesitarán como algo más preparado, ¿no? Ah, Pero en mi caso no tengo tanta miedo para ir a otro país Sí. y eso. Esta es caligrafía japonesa Sí. y lo que escribe es muy bonito, ajá, muy amable. ajá. ¿Y qué pone, por ejemplo, o sea, qué textos son? O... Estos dos son de Kenpo Yoshimura Ajá, y es muy buena persona, tiene corazón muy amable. ajá, Por ejemplo, esto está diciendo de que, como por ejemplo, hay un lugar con muchas flores ajá, y huele muy bien de Sí. néctar de flores, ¿no? sí, Y esta es una letra de un pájaro, este es un pájaro. ajá, este de abajo. Eso es, Ajá. se llama uguisu en japonés, pero no he encontrado en castellano. Ujú. Entonces, este pájaro está cantando dentro de estos flores. Ajá. Y esto es pájaro, este de aquí, y luego Vale, hay esto flor, es o sea, pájaro, sí. ¿no? Ajá. Uguisu Sí, y flor. ajá, Este es como miel, entonces con estas dos es néctar. ajá. Y por Flor y aquí, miel, néctar y... eso es como cantar, fiar. Y esto es su firma y su sello. Ajá. Y se ven también como líneas, Sí, las líneas, ¿no? eso es. de encuadre también. Como ha escrito. Y Ajá. una vez ponemos pincel, Sí, no podemos parar la mitad hecha. ajá. Cada vez que ponemos pincel en papel, tiene que acabar hasta final. Ah, de una vez, y ya Eso está. es. Ajá. Por eso es muy difícil la caligrafía. Ajá, qué curioso. Cuando acabamos de escribir, escribimos nombre. Ajá. Entonces, por aquí también y en otras obras también hay. Ajá. ¿Este qué significa? Bueno, esto, la primera letra Sí. hasta aquí es subir
Ajá. y abajo es arriba. Subir arriba. Eso es, o alto. Ah, Entonces yo entiendo de como mentalmente ir mejorando, como subir arriba. ajá, como volver a avanzar. Esto O, es. ajá. ¿Y luego Y este? esto es... ¿Esto también es caligrafía? No, Sí, este es de caligrafía. Ajá. Expresionismo, perdón, Ah, expresionismo, expresionismo sí, de sí. tinta. Ajá. De Koyo Hara. Ajá. ¿Y qué significa? O sea, ¿pero es un jeroglífico también japonés o...? Sí, esta es Pero más, una letra. Ajá. ¿Cuál es? Significa armonía en japonés. Ahí está una letra en kanji donde... Ah, vale, vale. Esta es la letra, digamos, Eso digamos escrita normalmente. Armonía. Es esto, o sea, este de aquí, pero aquí eso es como tipo así, ¿no? en grande. Sí, eso es tipo en grande. Y normalmente para escribir o hacer este tipo de caligrafía usamos pincel pero de animal. Ajá. Pero él ha usado estos. Sí. Son de bambú. Ajá. Joder. Qué chulo. Sí, sí. Y nos ha dejado para exponer lo Sí. que estaba usando. Y luego esto, Esto es También de está Kenpo Yoshimura otra vez. sí, está muy bien también. La ¿no? primera Curioso. letra es conocer o saber. Ajá. Y abajo es de gratitud. Esta es Ah. gratitud. Entonces, como cuando vivimos, no podemos vivir sola y tenemos que agradecer. Ah, Y este es lo que tenemos joder. aquí. Pues muy chulo. Pues muchas gracias. Pero ella, o sea, la empresa entonces era japonesa y hacía exposiciones en diferentes sitios del mundo. Eso ¿Qué es. sitios, por ejemplo? Por ejemplo, en Italia, Ajá. Mongolia. Ajá, joder. Y Ajá. Qué muchos bueno. lugares. Y luego ella vino entonces a vivir al País Vasco. Ajá. Eso es. Hace unos años y Sí. luego tú, ahora estáis las dos entonces organizando este tipo de Eso eventos. es. Ajá. Yo empecé a vivir en España Ajá. desde 2019. Yo Ajá. tenía 20 años. Ajá, ajá. Y ahora 6 ajá. años en España. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Aquí bien? O sea, ¿te gusta Sí. vivir aquí y tal? Sí, sí, ¿A sí. gusto? Como poco a poco yo creo Ujú. que estoy mejorando mi idioma para hablar en castellano. Sí, bueno, hablas Y bien. es o sea que que- Sí, sí, sí. tengo que aprender Poco a poco. mucho. Ajá. Ya. Qué bien. Bien. Y luego tenéis, o sea, entonces, ya tu madre vino aquí, pero supongo que tendría ahora contactos con artistas de Japón, ¿no? Eso es. Amigos, o sea, de la escuela cuando estudiaba arte y tal, o otra gente también, o sea, tiene un grupo de gente alrededor, artistas y así en Japón. Dices como algo cercano. Sí, eso es, o sea, bueno, los artistas con los que exponen, que son gente cercana y, bueno, conocida. Bueno, sí, algunos artistas eran conocidos de mi madre, Ah, sí. pero también hay artistas nuevas para colaborar con nosotros. Ah, qué bien. Vamos buscando artistas que quieren colaborar con nosotros Sí. y así hacemos. Ah, qué bueno. Hacemos aquí es, por ejemplo, si exponemos en museo, Ajá. quizás la gente está pensando, ¿no? Para mirar Sí. o disfrutar las Sí. obras de Ajá, artista. sí. Pero si ponemos un lugar como aquí, Sí, la sí. gente no está pensando que, bueno, voy a mirar artistas japonesas, Sí, 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 sí. voy a mirar obras de las artistas japonesas Sí, sí. o voy a comprar hoy. Sí, 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 sí. Pero si estamos aquí, la gente encuentra de repente y algo como una sorpresa para Sí, ellos. sí, no se lo esperan y de repente entran y Eso sí, es. luego iremos viendo algunos cuadros y tal y es que Eso es. hay cosas chulas también. Y luego también con María Eugenia de Perfumes se os ocurrió hacer como en los años anteriores habéis hecho las dos, o sea, vosotros solas y ahora con María Eugenia también, ¿no? Con el tema de perfumes. Cuenta un poco. Sí. Bueno, a mí me encanta el tema de perfumes, Ajá, hasta sí. que yo pensaba que quiero tener una carrera de Ajá. perfumes. Ah, sí, justo. Ah, vale, qué bueno, qué bueno. Y era mi sueño Sí. como este tema. Sí. Y siempre estaba pensando que quizás un día Ajá. quiero colaborar con ella, María Sí, Eugenia. sí, sí, sí. Pero yo soy muy perfeccionista Ajá.
y pensando que si no tengo un plan perfecto, igual todavía muy temprano muy pronto para preguntar a ella. Sí, ajá. Pero el verano pasado le he llamado una vez. Sí, sí. Si a ti te interesaría Sí, ajá, para colaborar y tal. Eso Ah, qué es. bien. Sí, un poco empujando, ¿no? Ahí el tema. Si no, Sí. claro, porque muchas veces igual estás esperando que sea perfecto y no lo haces. O sea Eso que, es, ajá. ¿no? Empezasteis entonces a colaborar y Eso ¿cómo es. organizasteis? Bueno, ha sido todo muy rápido. Ajá, Como he estado en Japón un rato sí, y después de una semana ya tenía este evento. Sí, sí. Entonces teníamos que organizar todo muy rápido. sí, sí. Y he vuelto a España y estaba pensando que podría hacer algo más para una artista de Junko Mimiya. Ajá, Y quizás es un momento para aprovechar ajá. colaboración con Junko Mimiya y nosotros Sí. y María Eugenia. Qué bien, y qué bien. así. Sí, Y ha salido de repente en mi cabeza sí. y el día siguiente, yo creo, ya Sí. estaba visitando a ella, a María Eugenia, Sí. y hemos empezado este evento. Ah, qué bueno, qué bueno. Joder, y mucho tiempo para, bueno, preparando y así que habéis estado colaborando, un poco pensando qué perfume es cada obra. Eso y, es. Y esa artista es una artista que no dice exactamente, por ejemplo, esta obra significa así, así, así. Ajá, sí. Es como más abierta para Sí, sí. que nos pensamos. Ajá. Entonces, yo soy una japonesa Sí. y yo entiendo más, ¿no? Cómo sienta ella. Ajá, Entonces, sí. yo he escrito. Ah, como Ese trasladar, es, sí. Yo siento con esta obra, bla, 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 Ajá. y ha inspirado, Sí. bueno, este olor podría ser así, Sí, sí, sí. y ella Sí, compartió. como traduciendo los o sea, lo que tenía ella en mente o tal, o bueno. Eso es. Joder, ostras. ¿Y esta artista, por ejemplo, qué es? O sea, ¿es conocida vuestra desde hace mucho tiempo o...? Era conocida de mi madre, Ajá, sí. y yo también le conozco ahora. Ah, qué bien, qué y bien. muy buena persona. Bueno, María Eugenia, entonces cuéntanos un poco cómo ha ido la exposición y qué vais a estar Pues ha haciendo. ido muy bien la exposición. Ajá. Hemos tenido gente muy receptiva, muy interesada en esta idea de unir la parte visual del cuadro con la parte olfativa, con todo ese recogimiento que nos lleva el olfato. Ajá. Y bueno, O sea, sí, ha ido muy bien. Y como experiencia entonces, que para el año que viene para repetir o... Sí. Sí, o sea, Y no el año que viene, queda este año. Ah, ¿este año también vais a organizar alguna otra Este año exposición? seguramente. Ah, Yo qué creo que bueno. sí. Ah, pues hay que... Sí, hay que potenciar estas cosas. Eso es, Sí. pues muy bien, muy interesante. Pues nada, pues estamos en la siguiente Pues vez a ver muchas cómo va. gracias, Sí, Ayer. estamos. Hasta luego. Sí.